algunos detractores tuyos te conocen como el liberal cachureco. Sí. Explícame de dónde viene eso. Pues fíjate que sí, mira, eso se ha hecho mucha bulla, mucho ruido, porque yo anteriormente fui militante del Partido Nacional, incluso fui precandidato a diputado en el Partido Nacional. Imagínate. En el año 2017 participé en el movimiento Monarca. Y pues realmente para hacer la primera participación me fue muy bien. Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García, estamos desde Tegucigalpa y tengo aquí a Bernardo Anariba. Buenas noches, Bernardo, ¿cómo estás? Un placerazo. Muchas gracias por la invitación y un placer estar en su podcast. Sé que muchos amigos y varias personalidades a nivel nacional han estado, entonces para mí es un honor estar aquí. Y ahora una nueva, con vos. Bueno, gracias. Entonces, parte del equipo de comunicaciones de Salvador Narrala, precandidato de Francisco Morazán por el Partido Liberal. Así es. Movimiento Vamos Honduras. Así es, mira, estamos ahí en la planilla de diputados, ya próximos para las elecciones y pues muy contento de trabajar al lado de un profesional como Salvador Narrala, que sabemos que va a ser el siguiente presidente de la República. Ok. Vamos directo al hueso, Bernardo. Un hombre que tiene mucho que decir. Sí. Algunos detractores tuyos te conocen como el liberal cachureco. Sí. Explícame de dónde viene eso. Pues fíjate que sí, mira, eso se ha hecho mucha bulla, mucho ruido, porque yo anteriormente fui militante del Partido Nacional, incluso fui precandidato a diputado en el Partido Nacional. Imagínate. En el año 2017 participé en el movimiento Monarca. Y pues realmente para hacer la primera participación me fue muy bien, porque sin tener mucha estructura ni que nos cuidaran votos, saqué un poco más de 23,000 votos, que es bastante para alguien que no tiene estructura. Y seguí trabajando en el Partido Nacional porque hemos sido nacionalistas de convicción con la familia a través de los años, pero lo que me hizo renunciar al Partido Nacional en sí fue que no estuve yo de acuerdo con las acciones que se tomaron en la pandemia, vos sabés, lo de los hospitales móviles, etcétera. Y lo que más me tocó la llaga fue pues cuando a Juan Orlando se le ya notifica en Estados Unidos que es culpable por nexos con el narcotráfico. Eso fue como como quien dice, la gota que rebalsó el vaso, y dije yo me considero una persona honesta, pero dije yo no puedo considerarme y decirle a la gente yo soy honesto y estar en funciones así. Y con esto no te digo que el partido en sí sea malo, porque yo tengo muchos amigos allá que son muy buenas personas, y el partido en sí el partido no es lo malo en la política, sino las personas que están ahí. Okay. Hay muchas personas buenas, pero creo que las personas que están tomando las decisiones no son las mejores y no tienen como los valores que yo me considero que tengo. Por eso yo renuncié al Partido Nacional en ese entonces. Entonces, si me estás diciendo que sos una persona honesta, sí, y que estabas viendo cosas malas, entonces para vos, Juan Orlando fue culpable y por eso está condenado en Estados Unidos, y me estás diciendo que hubieron actos de corrupción en el gobierno nacionalista, en ETA y OTA, los hospitales móviles, correcto, y bueno, tanto el Seguro Social. Sí, el Seguro Social. Y todo empezó con el Seguro Social, de hecho, ¿verdad? Cuando el tema de las ambulancias y muchas cosas del Seguro Social, que hay personas pagando pena por estos actos de corrupción. Después pasaron los hospitales móviles, que también se han demostrado, y muchos otros casos de corrupción. Y como te digo, el caso de Juan Orlando, que yo siempre, como ciudadano, defendía a Juan Orlando en el sentido que yo soy de los que piensa que nadie es culpable hasta que no le demuestren lo contrario. Pero lo defendí hasta el último momento, hasta que ya vino la justicia estadounidense y dijo, es culpable. Entonces dije yo, no hay nada más que defender, no se puede defender lo indefendible, como dicen, y por eso hice un paso al costado. Y al salirme yo del Partido Nacional, viene el PCH con Salvador Narrala, me invitan a incorporarme, y dije yo soy más afín a estos valores. Desde allá he venido con el PCH, con Salvador Narrala, y después nos invitaron a incorporarnos al Partido Liberal, donde realmente me siento muy bien a gusto con los valores que tiene el partido. Doctrinariamente, ideológicamente, ¿sentís que tus valores van de la mano con el Partido Liberal? Porque tradicionalmente, convengamos que ha sido lo opuesto al Partido Nacional. Totalmente. Sí, es la contraparte del partido. Correcto. Imagínate, cuando a mí me dicen en el PCH, ya trabajando con Salvador Narrala, que nos vamos a incorporar al Partido Liberal, para mí fue un poco difícil, porque
porque yo vengo del Partido Nacional. Y una cosa es haber ido al PSH y otra cosa es al Partido Liberal. Diferente. Fue muy difícil. Mi familia, como te digo, fueron nacionalistas a morir. ¿Se molestaron con vos? Se molestaron un poco. Mi papá, que en paz descanse, era un gran cachureco. Y mi mamá me decía, tu papá se está revolcando en la tumba, me dije, por esto y esto y esto. Y le decía, yo estoy seguro que mi papá, si sabe las convicciones mías de honestidad y sabe por qué tomé la decisión, yo sé que me estaría apoyando. ¿Me entendés? Claro. Entonces realmente sí siento que estoy más a los valores y la doctrina que tiene el Partido Liberal. Me he sentido muy a gusto, me he encontrado personas muy buenas en el Partido Liberal que nos han abierto las puertas. Siempre hay uno que otro ahí que te critica, que el otro. Pero yo les he dicho a ellos, a mis detractores, que les voy a demostrar con hechos que soy una persona honesta y que voy a trabajar para que el Partido Liberal regrese al poder. Oye, aquí entre nos y en broma, Sí. ¿qué te dicen? ¿Te han dicho berenjena alguna vez? No, fíjate que no. Pero, por ejemplo, vaya, los mismos nacionalistas. Sí. Yo creí que los nacionalistas iban a enojar mucho conmigo. Sí, no bueno, te tengo han dicho nada. no, fíjate que no, más bien, muchos me felicitaron. Ah, sí. Claro que me felicitaron porque sí. ellos son conscientes de los problemas que han habido. Sí. Que el Partido Nacional Qué es un interesante. partido con mucha gente buena, pero que las que toman las decisiones no son personas correctas. Entonces me dicen, está bueno que lo hayas hecho y siempre comunicarle a las personas por qué lo hiciste, para que sepan y tomen el ejemplo. Pero bromeando me dicen, hey, el Chele Anariba, me dice, porque ahora es rojo, ¿me entiendes? ¿Qué pasó, Chele Anariba? Me dicen. Y no, y como te digo, ¿No te enemistaste con ninguno? No, para nada. Sí. Muchos tenemos una muy buena amistad. Nunca se sabe cómo nos vamos a volver a encontrar en el camino. Vos sabés que yo siempre he tenido un concepto, y te lo voy a platicar aquí, en cuanto a la política. Si vos le platicas a cualquier ciudadano normal, si le interesa la política, te van a decir que no, porque la política es mala. Y te repito, la política no es mala. Son las personas las que la hacen mala. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido gobernados por políticos malos, gobiernos malos, que solo buscan sus propios intereses. Entonces, yo siempre que a una persona buena la miro, le digo, la invito, incorpórese a la política. Porque si usted es una persona buena, le va a quitar un puesto a una persona corrupta y mala. ¿Me entendés? Claro. Si usted se mete, un malo no va a tener ese puesto. Entonces, ese es mi permiso. Pero realmente lo crees. Te digo, Sí, sí lo creo. te digo porque a nivel de sistema, muchos que estamos fuera de la política participando en un cargo de elección popular o como un empleado público, vemos que se maneja el asunto a nivel de favores, a nivel de que pone dinero, yo te doy un espacio. De hecho, hubo un escándalo en tu movimiento recientemente por el tema de pagar por el hecho de poder ocupar un espacio en una diputación. Pero seamos honestos, eso se da en todos los... Ojo, yo no estoy diciendo que sea bueno. Y no estoy diciendo también que el caso del Partido Liberal sea cierto. Pero, o sea, a lo que voy es que la gente percibe de que para una persona honesta y recta es muy difícil crecer. Es correcto. Pero eso pasa por lo general, y te lo voy a decir con la experiencia que tengo, porque yo tengo muchos años de trabajar en política, eso pasa por lo general siempre en los partidos tradicionales y en los movimientos tradicionales. Okay. ¿Me explico? Claro. Pero, por ejemplo, aquí tenés una excepción con el movimiento de Salvador Narrala. Sí. Te lo digo porque yo soy precandidato también y mis compañeros, yo sé cómo fueron seleccionados, tanto a nivel de Francisco Morazán y a nivel nacional, porque a todas esas personas se les pidió el currículum. Primero, porque Salvador Narrala es un profesional, entonces él espera que su planilla esté conformada por profesionales. Okay. Segundo, Salvador Narrala es uno de los pocos, o por no decir el único, precandidato y futuro presidente del país que él no ha sido mencionado en actos de corrupción, ni narcotráfico, ni nada de eso. Es más, cada día nosotros invitamos a la gente que muestre una prueba de narcotráfico o de corrupción de Salvador y se le va a dar 1 millón de lempiras. Ahí sí se le va a dar 1 millón de lempiras de premio a quien demuestre, porque es imposible que lo demuestre. Es un hombre intachable. Entonces Salvador Narrala busca ese mismo perfil a nivel nacional. Okay. Que la persona sea un profesional y que no tenga escándalos ni de corrupción ni de narcotráfico. Y te digo, la planilla es una planilla limpia. Y un día, vos ya has entrevistado a varios, claro. Vas a entrevistar a más, espero que conozcas más y los vas a ir conociendo. Cómo son personas diferentes. Vos lo vas a notar. Son personas que salieron de la comodidad de su casa, madres de familia, profesionales, que no han sido políticos, así como Salvador, y vienen y Salvador les da la oportunidad para que generen un cambio real. No son políticos tradicionales. Ok. Y el hecho que no sean políticos tradicionales, que son, vos ya tenés una escuela política, ¿verdad? Pero este tipo de personas que vienen por primera vez, que son personas buenas, que son personas honorables, que son personas profesionales, ¿crees vos que le pueda pasar lo que le ha pasado un poco a
Salvador, que no lo digo yo, sino que él mismo lo ha mencionado, que le ha faltado colmillo político en sus primeras participaciones, porque convengamos que el tema en política es muy diferente a ir a una oficina o manejar una empresa. Aquí son diferentes variables, tratas con diferentes personas, no todos juegan limpio, no todos juegan limpio, y hay gente que también, hay mafias interesados en poder meterse en tema político. Entonces, ¿crees que eso vaya a afectar a este movimiento? Como en algún punto se vio en el Partido Anticorrupción, en el PSH. Creo que Salvador y todas las personas de confianza que lo rodean han aprendido las lecciones, porque Salvador ha generado muchos cambios en el sentido que ha creado, fabricado muchos diputados en el Congreso que hoy están ahí gracias a él. Y una cantidad de ellos han sido muy leales, pero otros no han sido leales. Significa que esas personas, como decís vos, son las personas que aprovecharon la imagen del ingeniero para ingresar. El ingeniero y su círculo de confianza han aprendido de esas lecciones y es por eso que han seleccionado con pinzas a cada una de las personas para que vayan con la misma ideología de él, porque nosotros vamos con la idea de apoyarlo para que él tome las decisiones de país para generar un cambio, porque nosotros somos parte de la sociedad. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que yo vengo de un barrio, yo crecí en un barrio humilde de Comayagüela, que es el barrio de Las Crucitas. Yo crecí viendo cómo la gente tiene necesidades de salud, de educación, de seguridad. Vos no tenés idea cuántas personas vi yo en mi niñez y en mi juventud que asesinaban enfrente de mi casa. Entonces a mí nadie me va a contar qué necesidades tiene la gente en los barrios, porque ya las he vivido. Entonces esos son los cambios que Salvador quiere generar y estamos preparados para apoyarlo. Ok, excelente. Y acerca de las críticas de las personas que acompañan a Salvador, que tienen, o no a Salvador solamente, sino al Partido Liberal, que tienen un pasado oscuro. Por ejemplo, mucho se ha hablado, bueno, ¿cómo pueden hablar de un cambio y de una transformación social si ahí tenemos personas que han sido extraditados, personas que han estado en narcotráfico? Está el caso de Okelin Midense, que habló de muchas cosas que se dan a lo interno del Partido Liberal. Sí se dice que ha sido comparsa del Partido Nacional cuando estuvo en gobierno Juan Orlando Hernández, que se prestaron para muchas cosas, que los pistearon. Entonces, ¿cómo la gente puede confiar en eso? Y muchos de esas personas, esos alcaldes, esos diputados, están dentro del movimiento de Salvador Narrala. Bueno, te voy a decir una cosa, como te dije en el caso de Juan Orlando, yo soy de las personas que opinan que mientras a una persona no se le demuestre lo contrario, es inocente. Ahora, si vos me pones esos ejemplos dentro del Partido Liberal en 3 puntos. Primero, el movimiento de Vamos Honduras, si vos lo seleccionás y lo revisás bien las planillas con lupa, a cada uno vas a ver que son personas intachables. No puedo responder yo, Bernardo Anariba, por los otros movimientos. Si vos te revisás con lupa los otros movimientos, de repente te puede llevar sorpresas. Ojo, y no va a ser muy difícil. Pero en el movimiento de Salvador Narrala es muy difícil que vos vayas a encontrar eso. Como te digo, han sido seleccionados con lupa. Y segundo, ¿por qué, respondiendo a tu pregunta, por qué esta vez puede ser la diferencia el Partido Liberal? Lástima no traje los carritos. Yo siempre traigo unos carritos para explicar una analogía con los carritos, pero te lo voy a explicar en palabras. Mira, y una vez lo expliqué a mi papá para ver si él me entendía. Porque una vez le dije a mi papá, votemos por Salvador, le dije yo. ¿Por qué no votamos, siendo cachureco, por qué no votamos por Salvador? No, que Salvador esto, que el otro. ¿Y qué tal que el hombre viene con su locura y nos arregla este país? ¿Sí es lo que queremos? No, bueno. El diputado de los Hot Wheels le dicen. Ah, ¿ya lo viste? No la veía. Venga dejando unos carritos ahí. Ahorita me los sacaron del carro, por eso no los traje. Pero yo siempre ando un carro azul, un rojo y uno como rojo con blanco. Que cada carrito representa un partido político. Entonces, yo te voy a preguntar a vos, si vos compras un carro de una marca X, un carro azul, que estuvo en el gobierno 12 años, y ese carro lo compraste con los deseos que te funcione, porque así va la gente a votar. Y el carro te salió malo, ¿qué vas a hacer con ese carro? Verlo. Lo vas a vender, lo vas a cambiar como sea. Y venís vos y te probás y te compras un carrito rojo con negro, que es una simbología del gobierno del libre, que ha salido peor. Y viene ese carro que vos compraste con muchos deseos que te funcione y te sale peor. ¿Qué vas a hacer con ese carro? Cambiarlo. Cambiarlo. Pero mi pregunta es, ¿vas a comprar el anterior que te salió malo? Muy difícil. Es muy difícil. Ya no lo vas a comprar, ya lo probaste. Entonces te queda el carrito rojo. El carrito rojo con blanco que simboliza el Partido Liberal y es a Salvador Narrala con el movimiento Vamos Honduras. Entonces, ¿qué te queda? Probemos este carrito.
Y si te sale bueno, belleza, te vas a quedar con el carrito para toda la vida. Voy a utilizar tu analogía y la voy a profundizar. Dale. Vos estás hablando, bueno, probemos el carrito blanco con rojo que representa a Salvador Narrala. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si ese carrito rojo hiciste algunas, ¿cómo le llaman esas pruebas? Una mala maniobra. No. Las pruebas antes de comprar, que te prestan el carro y te lo llevas. La prueba de manejo. La prueba de manejo. Sí. Ok, haces pruebas de manejo Sí. y miras que en las pruebas de manejo el carro falsea. Sí. Ojo, no me estoy refiriendo directamente, Claro. pero muchas personas piensan Sí. que Salvador Narrala en las instancias definitorias ha fallado en la prueba de manejo. Por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Burlaron los acuerdos, toda la gente que pertenecía a la alianza, Sí. anteriormente miembros del Partido Anticorrupción se le dieron vuelta, que estaban como diputados en el Congreso, en el PSH, entonces dicen, bueno, ya lleva 3 partidos, siempre hay un culpable, le robaron el Partido Anticorrupción, entonces ¿cómo va a venir y va a poder ser líder y va a poder gobernar si no ha demostrado, no hay una trayectoria en política? Porque Es como correcto. profesional, él es un gran profesional. Es un gran profesional. Sí. Pero, ¿cómo en la prueba de manejo me ha falseado? Entonces, no estoy seguro si voy a comprar. Mira, te voy a responder eso en 2 puntos muy importantes. Mencionaste vos que él fundó el PAC, por ejemplo, después fundó el PSH. En ambos partidos políticos él hizo muchos diputados en el Congreso Nacional. De hecho, está demostrado, incluso en la Corte de Nueva York se demostró que Salvador Narrala ganó en 2 ocasiones las elecciones y se le hizo fraude a Salvador Narrala, ¿de acuerdo? Y en la última con la alianza, pues fue un pacto que a él le rompieron. Desgraciadamente no le cumplieron estas personas del Libre, que ya prácticamente solo le quedan meses para estar en el país porque nadie va a votar por ellos, ni siquiera muchos de los empleados públicos que tienen. Entonces, fueron cosas que se salieron de control, no estuvieron en sus manos, pero estos diputados, que te digo, son diputados que al final demostraron su verdadera cara. Hay muchos leales a Salvador Narrala, pero esos que vos mencionás son personas que al final vieron que era mejor el interés monetario. Entonces, ¿y cómo puedes ver eso? Primero le quitaron el PAC. Se lo quitaron por órdenes de Juan Orlando y eso también está demostrado. Espérame. Pero entiendo yo que cuando lo que ocurrió en el PAC es que habían unas elecciones internas y que él no se presentó a las elecciones internas y que en lo que está establecido en el CNE tenés que presentarte o no puedes participar. De acuerdo, pero todo eso estaba arreglado. La gente a veces cree... ¿Perdió o fue que no se presentó? No, él no se presentó. Bueno. Porque hubieron ahí eso ya estaba todo manejado. Todo Pero ya él no estaba se arreglado. presentó, o sea, fue algo... ¿Quién fue la persona que estaba en esa planilla? Marlene Alvarenga. Y Marlene Alvarenga fue diputada creada por Salvador, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, de ahí sale. Claro. Y después está demostrado, incluso Salvador, si lo puedes preguntárselo a él personalmente, te dice que Juan Orlando le dijo en persona de que se le quitó porque él no tenía la gente necesaria para gobernar. Eso se lo dijo supuestamente en una reunión. Eso lo dice Salvador y lo puedes preguntar en una entrevista. ¿De acuerdo? No, y lo creo. Claro. Ahora, ¿pero crees que él está 100% eximido de responsabilidad el hecho de haber perdido el control de su partido? ¿Sabes cuál es el problema? Mira, 2 cosas. La gente siempre cree que cuando hablan del PAC o del PSH, creen que el partido le pertenece a Salvador Narrala. Sí, y vos es sabés... el máximo líder. Claro, pero un partido político no le pertenece a nadie No le porque pertenece. tiene estatutos y están bajo la ley, etcétera. Por eso mismo quedó Marlene Alvarenga. Exactamente. Entonces, después viene con el PSH y empezó a pasar lo mismo. Y mucha gente que estaba dentro del PSH estaban queriendo hacer exactamente lo mismito que en el PAC. Y si vos ves ahora, cuando Salvador les dice, yo no les voy a seguir ese juego que pasó anteriormente, y se unió afortunadamente al Partido Liberal, que es un partido liberal histórico y que sí tiene estructura y lo está apoyando al 100%. ¿Y qué pasó con el PSH? Los que estaban ahí infiltrados, porque eran gente infiltrada que al final se vendieron, cuando Salvador ya se unió al Partido Liberal ya no les interesó el PSH. ¿Y qué hicieron? ¿Te acuerdas qué hicieron? Se fueron. ¿Se fueron para dónde? Para el Partido Nacional. No, para todos renunciaron y se unieron a Libre. Es cierto. Toditos fueron juramentados en Libre. En el PAC es que pasaron varios al Partido Nacional. Claro, Sí. ¿qué te demuestra eso? Que todo era un plan para quitarle el partido a Salvador. Y cuando Salvador les dijo, no voy a caer en su juego, se fue al Partido Liberal pero fue inmediato. Vinieron ellos y dijeron, renunciamos al PSH.
Y a los días estaban juramentados, incluyendo Redondo y todo el séquito que tenían juramentados en el Partido Libre. Ok, esos en los infiltrados. Y las personas buenas que creyeron en el liderazgo de Salvador Narrala a la hora de crear el PSH y se quedaron y que pues se manifestaron que se sintieron abandonados o hasta cierto punto burlados. ¿Qué opinas de eso? Mira, por ejemplo, la gran mayoría de esas personas lo seguimos al Partido Liberal. Y te digo yo, siendo que fui nacionalista, con dudas, pero yo confío mucho en Salvador Narrala. Yo estoy en este proyecto por Salvador Narrala. Y si Salvador Narrala nos dijo, vamos para allá, que eso es lo mejor para el movimiento, para el país, hagámoslo. Y yo te voy a poner una cosa en confianza. Cuando estuvimos en esas reuniones con toda la gente que estaba ahí, yo al principio dije, la mayoría de la gente se va como a decir que no y etcétera. Cuando les preguntaron y les consultaron, porque no fue una decisión a rajatabla de Salvador, lo consultó con su gente. Vamos a hacer esto y vamos para el Partido Liberal. Y dije yo, juepucha, vamos a ver qué. Y la mayoría, absolutamente la mayoría dijo que sí. Todos levantaron la mano, vamos para allá. ¿Por qué crees que pasó eso? Por convicción, porque todos están siguiendo a Salvador Narrala. Mira, por ejemplo, yo he trabajado en el equipo de comunicación. Perdón, solo te hago la última pregunta. ¿Ustedes son más narralistas que liberales? Fíjate que al inicio, como te digo, sí dudamos, porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar el Partido Liberal. Entonces, con eso te digo, somos narralistas. Narralistas fuimos, somos y vamos a ser siempre narralistas, donde sea, porque el liderazgo y la honestidad y el profesionalismo de Salvador es lo que nos atrajo. Ahora, obviamente, el Partido Liberal nos abrió las puertas, nos ha tratado muy bien y nos ha dado las oportunidades. Obviamente, ya estamos sintiendo los valores y los colores del Partido Liberal. Y los liberales que han estado ahí por décadas nos han recibido muy bien. Y tengo muchos amigos liberales ahora que los puedo llamar amigos y que nos están apoyando. Yo se los agradezco y los miro de frente, les agradezco por el apoyo que nos están dando, porque más que un color están creyendo en el profesionalismo de personas que estamos llegando ahí. ¿Nunca te sentiste incómodo bajo el liderazgo o bajo la, digamos, la sombra de Yanni Rosenthal en el Central Ejecutivo? Ajá. Pues mira, como te digo, creo que en el caso de Yanni Rosenthal, él fue declarado culpable por un asunto que él hizo. Creo que él ya pagó. Creo que una persona que ya paga sus delitos, pues está libre de pecado. Afortunadamente, pues... ¿No te has cuestionado acerca de su honorabilidad o acerca de su, digamos, la parte moral, ¿verdad? Sí. Que es algo que ha predicado tanto mucho el narralismo. Sí. Bueno, de hecho, Yanni Rosenthal es el presidente del Partido Liberal, pero él está en otro movimiento, ¿de acuerdo? En el movimiento Vamos Honduras está Salvador Narrala con otro grupo de profesionales donde estamos nosotros y no estamos en ese choque. Como te digo, respeto mucho porque estamos dentro de un mismo partido, respeto mucho los otros movimientos porque entiendo de que él y otras personas están en otros movimientos. Eso es un respeto. Y como te digo, él ya fue juzgado, pagó su pena, a menos que tuvieran otra pena o otras personas que pagar, pues tienen que cumplir frente a la ley, frente a la justicia, como está pasando con otras personas ahorita. Ok, Sí. bien, excelente. Sí. Acerca de, me dijiste que tus amigos nacionalistas, tranquilos. Y contame un poquito de lo que te ha pasado. Fuera de cámaras hablabas Sí. que a veces te has molestado en los grupos liberales y te han dicho. Contame Sí, cómo has claro. manejado eso. Es entendible, porque mira, y te voy a decir una cosa, son personas que han sido liberales por mucho tiempo. Vos sabés que hay una vieja escuela en la política, las personas muy mayores, como lo era mi papá también, que eran metidos a rollos con el Partido Nacional. Hay liberales también que son así, de mancha brava, como les dicen. Pero, mira, por ejemplo, mis amigos nacionalistas me dicen el chele a Nariva, me dicen, porque ahora soy rojo, ¿verdad? Pero fíjate que yo creí que ellos al final se me iban a poner como, y no, me apoyaron mucho, me felicitaron, entonces bromean. Y los liberales en los chats liberales me dicen como, que el cachureco, pero son como 3, 4 personas. Y en eso, a mí lo que me ha sentido muy a gusto es que la mayoría han salido a defenderme. Porque los mismos liberales le dicen a los otros, ¿cómo nosotros nos consideramos un partido, el Partido Liberal de puertas abiertas, y estamos juzgando a los otros que vienen al liderazgo liberal? Entonces ellos mismos se buscan y dicen, no, démosle la oportunidad. Y como les digo a todos ellos, en su momento, y les he ido demostrando y les seguiré demostrando que soy una persona en la que se puede confiar y va a trabajar para que el Partido Liberal vuelva al poder. Fíjate que es bien interesante, me gustaría saber tu perspectiva acerca de algo, porque vos tenés tu trayectoria política, estuviste en el PSH, Sí. estuviste en el Partido Nacional Sí. y ahora en el Partido Liberal. Es correcto.
Y te pregunto directamente, ¿ha revivido el Partido Liberal? Porque era un partido que estaba ya con los algodones puestos, ya estaba para que le dieran respiración de boca a boca. Totalmente. ¿Por qué? Sí. Mira, y es muy interesante el comentario que haces, porque yo sí considero eso. Estando fuera del Partido Liberal, así lo analizaba yo. ¿Que estaba muerto? Estaba muerto y mira, y yo te digo porque he visto casos en la historia en los que los partidos tradicionales desaparecen, ¿me entendés? Y el Partido Liberal iba camino a eso, porque iba cada elección, iba bajo. Pero la inyección que le ha traído principalmente el ingeniero Salvador Nasralla ha sido increíble. Nosotros no nos esperábamos un levantamiento tan fuerte. Nos esperábamos que iba a haber un impacto fuerte, pero no tanto como ese. Hay un dicho liberal que dice que los liberales van a ir hasta debajo de las piedras. Y realmente se está cumpliendo. Y te lo digo honestamente, y vos no me vas a dejar mentir. Si vos ves las concentraciones, vos no escuchás mucho ruido de los otros partidos. Pero los liberales vos ves que por aquí, por allá, a nivel nacional, en los municipios, en los barrios, ahora ya ves banderas liberales que ahorita no las mirabas. No las mirabas. No las mirabas, porque el liberal ha salido con mucha confianza. Y te voy a decir un factor en común también, muy importante. Estas elecciones que están próximas el 9 de marzo son muy interesantes y van a ser históricas. ¿Por qué razón? Porque la gente, por lo general, los que votan en las primarias son gente del mismo partido, ¿de acuerdo? Claro. Pero vos no sabes cuánta gente que fue nacionalista, que fue de Libre y que han sido apolíticos, que son la gran mayoría, los apolíticos son la mayoría, van a ir a votar en las internas del Partido Liberal por Salvador Nasralla. Lo hemos hecho en estudios, las encuestas lo dicen. Diferentes encuestas, como 7 u 8 encuestas, te dicen que el máximo favorito es Salvador Nasralla por gran diferencia para ser el candidato del Partido Liberal en las generales. Incluso en las encuestas generales también dicen que es el favorito para ser el presidente de Honduras. ¿Por qué razón? ¿Vos lo crees? Sí, lo creo. ¿Crees que les gusta el Partido Liberal para ese 1.3 millones de votos que tiene, de voto duro que tiene el Partido Nacional? Vos lo sabés. Claro. Esas cifras. Exacto. Y ese voto, yo que vengo del Partido Nacional, ese voto no existió en las elecciones anteriores. ¿De acuerdo? Porque muchos nacionalistas le dio voto de castigo al Partido Nacional por el tema Juan Orlando y fueron a votar a la alianza. ¿De acuerdo? Sí, te lo digo. Pero eso es un fenómeno que se dio a raíz de todo lo que pasó. ¿Por qué se dio? Por la gestión y el gobierno de Juan Orlando. Eso dijo muchos nacionalistas, así como honesto como yo, dijo voto de castigo. Claro. Pan libre. ¿Ahora qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Pero mucha de esa gente, yo te digo, si el Partido Nacional, después de Juan Orlando, se hubiera limpiado desde sus raíces, con nuevas generaciones, nuevos líderes, incluso yo creo que ni yo me hubiera salido en ese momento. Y mucha gente estaría ahí y mucha gente votaría. Pero el Partido Nacional sigue siendo lo mismo. Si vos lo analizas, sigue siendo lo mismo. Las mismas personas que estaban anterior están tomando decisiones. Aún así, con todo el voto de castigo, si no estoy mal en las cifras, creo que obtuvo 1.1 millón de... 1.100.000. Es correcto. Pero es bastante. Ahora, ese 1.1 ya es reducido, empezando contándome a mí. Porque ese voto mío ya no existe. El voto de mi familia ya no existe. Y el voto de un montón de nacionalistas que estamos en el movimiento de Salvador ya no existe. Ya no existe. ¿Tú estás asumiendo que no va a haber personas que van a retornar a votar por el Partido Nacional? ¿No crees? No, porque creo que... Te voy a poner un ejemplo. Y te hablaba de las viejas escuelas. El joven de ahora, que es la mayoría de los que vota, el joven es la mayoría, el joven de ahora ya no está con la mentalidad que tenían los papás. Que yo voy a votar por los azules, aunque me pongas a Pablo Escobar, voy a votar por los azules. Es que esto ya no es de color político. Claro. El país, y ahí está el ejemplo de El Salvador con Bukele. Claro. Está el ejemplo de Argentina con Milei. Claro. Está el ejemplo de Donald Trump, que es la segunda vez y decían que era un loco, pero vieron que no funcionó Biden y volvieron a votar. Nos estamos saliendo de los esquemas tradicionales políticos. Exactamente. Ya la gente ya no dice yo voy a votar por el azul o por el rojo como que fuera un partido de fútbol. Muy bien. Voy a votar por un profesional, no me importa en qué color esté. Claro. Y esto es lo que está haciendo la gente. Muchos nacionalistas de Libre y apolíticos van a ir a las internas del 9 de marzo a votar por Salvador Nasralla, no porque sea liberal, sino porque es la única elección correcta que tenemos, porque tienen una esperanza que él puede ser un Bukele para Honduras. Ok, perfecto. ¿Sí? Te lo tomo totalmente. Sí. Ahora, una de las críticas que se le ha hecho también a Salvador Nasralla es el tema que le han dicho que es saltarín, que estuvo en el PAC, el PCH, ahora es libre, que no se sabe qué es. De acuerdo. Ahora, de acuerdo. ¿A vos te han dicho eso también? ¿Y cómo podés responder a ese tipo? Porque también llevas el PSH, llevas el Partido Nacional, el Partido Liberal. Sí. ¿No te ha molestado? ¿No te vas a hacer libre? Fíjate que no.
Fíjate que no, y tampoco lo haría porque no, a mis convicciones no llegan tanto para la izquierda. Okay. Puedo estar muy a la derecha y en el centro, pero no me voy para allá. No, para allá no me desvío. Sí, no, te lo digo, yo siempre he estado en contra de los conceptos que tiene el Partido Libertario, no los participo de ninguna forma. Estoy trabajando fuerte más bien para que ellos ya no estén en el poder, ni vuelvan a estar en el poder, porque creo que le han hecho mucho daño al pueblo. Entonces, y lo de Saltarín, pues, honestamente te digo, ya las generaciones ya han cambiado. Yo sé de muchos jóvenes que hoy van a votar por Salvador Narrala y de repente, si el día de mañana, que no creo, y estoy seguro porque creo que Salvador Narrala les va a cumplir, pero si Salvador no les cumpliera y viene otro nuevo personaje en otro partido político, el que sea, esos jóvenes no se van a enamorar de un color, van a ir a volver a votar por ese personaje sin importar el color. Entonces, eso de Saltarín va a ser para todos, hasta los votantes van a ser saltarines, porque eso de que azules y rojo y negro ya pasó. Ahora los jóvenes ya no les vas a meter en el chip que el papá le va a decir por quién votar, van a ir a votar por quien ellos creen. Fíjate que vos mencionaste algo bien interesante, mencionaste que se le robaron 2 elecciones a Salvador Narrala. ¿Qué está haciendo el Partido Liberal en aras de que no se robe nuevamente elecciones? En el caso de Salvador Narrala, ¿qué se está haciendo a nivel de estructura y organización? Pues mira, es muy interesante tu pregunta porque mira, Salvador Narrala le robaron 2 elecciones y demostrado, como si vos ves los juicios en Nueva York, se demostró. A Salvador Narrala le roban las elecciones y Salvador Narrala gana. Salvador ya debería ser presidente a estas alturas y gana las elecciones sin tener estructura. O sea que la gente fue a votar masivamente por Salvador, pero desgraciadamente vos sabés que la maruja que existe en las mesas electorales y en los centros, como el CNE en el pasado, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? El Partido Liberal es un partido grande, tradicional, que tiene estructura a nivel nacional. Aparte que nosotros hemos venido trabajando una estructura también con el movimiento de Vamos Honduras con Salvador Narrala. Entonces es una mezcla entre estructura liberal y estructura que ha venido del PCH y yo te invito, vos podés ir a entrevistar a las personas que van a estar en mesa, que hemos capacitado, de qué partido vienen, y un montón de nacionalistas. ¿Ah, sí? Claro, porque ya no creen en los colores políticos. Entonces, volviendo a tu pregunta, tenemos una estructura bien entrenada y lista para que no le vuelvan a cometer ese fraude, y esta vez Salvador Narrala tiene personas que lo representan en el CNE y le van a cuidar también los votos. Excelente. Vos mencionaste mucho de que, lo has mencionado en toda la entrevista, que las estructuras de antes ya no son tan válidas. Hemos madurado políticamente, ha cambiado, hay mucha juventud ahora que puede votar. Es correcto. Siempre ha habido un alto nivel de abstencionismo en Honduras. Total. Y mencionamos también el desencanto porque no le sirvió el carrito color azul, no le sirvió el carrito de otro color y de otro color. ¿Crees vos que sea un peligro el tema del abstencionismo con esta nueva generación apática, llena de TikTok, de redes sociales? Al contrario. ¿Sí? Al contrario. ¿Crees que se van a involucrar más? Al contrario. De hecho, en las elecciones anteriores, en las que se le dio un voto de castigo al Partido Nacional y por eso la gente fue a votar por la Alianza y no fueron a votar la Alianza tanto por Xiomara, sino por Salvador, y mucha gente te lo puede confirmar y se lo dicen a Salvador en la calle: yo fui a votar por usted, por la Alianza, por usted, le dicen, y pucha, que no le cumplieron. Claro. Entonces, mucho joven que es apolítico y que nunca va a votar, fue a votar para dar ese castigo. Y ahora dicen por ahí que a veces la cura es peor que la enfermedad, y así pasó con este gobierno. Fue peor que el gobierno anterior. Entonces viene la gente, está más cansada, donde ha venido un gobierno con actos de corrupción también y narcotráfico, ya lo hemos visto, la mitad para el comandante. Entonces vienen estos jóvenes, principalmente jóvenes y apolíticos, van a ir a votar por Salvador Narrala para que esta vez en la posición 3, como es la tercera la vencida, la posición 3 de Salvador, van a ir a votar para que sea presidente. ¿De acuerdo? Y van a votar por todas las planillas de diputados y alcaldes que tienen también. Ahí estoy yo, que yo también prometo generar un cambio en el Congreso Nacional. Ok. Y la gente que te va conociendo y seguramente después de esta entrevista van a investigar más de vos. Alguna gente ya te conoce, pero te pregunto directamente, ¿por qué deben votar la gente de Francisco Morazán por Bernardo Anariba? ¿Qué tiene Bernardo Anariba? ¿Qué puede ofrecer? Correcto. Como precandidato al Partido Liberal, el movimiento Vamos Honduras. Como te lo he dicho, toda la planilla de diputados de Salvador Narrala a nivel nacional es una planilla seleccionada con pinzas, revisando sus currículum, que sea
sean profesionales, que sean personas honestas, que no tengamos actos de corrupción ni narcotráfico. Eso vas a encontrar en Bernardo Anariba, por ejemplo, que es una persona, a mí me tocó la casilla 58, en la casilla 58 me van a encontrar casi el centro de la papeleta prácticamente, y yo lo que les prometo es hacer política diferente a la que han hecho otros diputados en el Congreso. Hemos tenido congresos nacionales que no trabajan, que pasan la mayor parte del tiempo sin trabajar y devengan un salario muy alto, y al final no ayudan ni legislan para el pueblo, sino que legislan para intereses comunes. Eso es lo que les prometo yo, y les prometo también a nombre de mis compañeros, que sé que tenemos la misma idea de ir a votar diferente para tomar decisiones que realmente corrijan el rumbo de nuestro país. Yo sueño con que Honduras tiene la posibilidad de un país rico, y sueño con que Honduras pueda tener las mismas posibilidades que ha tenido El Salvador con Bukele, las va a tener con Salvador Narrala. Un país con seguridad, salud, un país donde puedas estar tranquilamente caminando por la calle, y eso voy a trabajar yo para hacerlo. Se ha mencionado que Salvador Narrala tiene un plan similar a Bukele, el plan Bukele, lo he escuchado un par de veces. Es correcto. ¿Hay alguna similitud entre las cosas que ha hecho Bukele y lo que quiere hacer Salvador Narrala en Honduras? Sí, definitivamente. Mira, Salvador Narrala, si tú te metes en el sitio web de Salvador, vas a encontrar las 100 propuestas para transformar Honduras, se llaman. Sí, las he visto. Dentro de las 100 propuestas hay propuestas muy interesantes que las han trabajado un tanque de pensamiento que tiene Salvador Narrala, compuesto por profesionales. Vaya, te voy a poner un ejemplo. Todos los gobiernos anteriores, a un ministro de salud ponen a un profesor, al de infraestructura ponen nada que ver con Entonces Salvador no se engaña solo, Salvador es muy inteligente. Claro. Pero él mismo lo admite, yo no soy un todólogo. Entonces, si yo voy a tener a un ministro de salud, por ejemplo, voy a poner a un tipo eminencia en salud. Lo mismo en seguridad, lo mismo en educación, que es lo que ha hecho Nayib Bukele. Entonces dije, Salvador, entre mis propuestas está el plan Bukele para Honduras. Okay. ¿Y cuál es el plan Bukele? No inventar. Simple y sencillamente lo que se implementó en El Salvador, venir, tomarlo e implementarlo en Honduras. ¿Y cómo puedes hacer eso? No robando. ¿Qué ha dicho Bukele y qué ha dicho Salvador Narrala? El dinero ajusta cuando no te lo robas. Claro. Honduras es un país rico. Entonces, si ese dinero realmente lo invertís en infraestructura, en salud y en educación, este país en unos cuantos años estamos saliendo, así como El Salvador, en tiempo récord está creciendo. Entonces, yo creo que ese plan, cuando El Salvador lo implemente, Honduras es, bueno, El Salvador cabe en Olancho. Olancho es más grande que El Salvador. Somos un país rico, tenemos dos cosas. Tenemos muchos recursos. Tenemos una cantidad de recursos. La oportunidad del nearshoring, que estamos cerquita de Estados Unidos, increíble. Increíble. Sí. Estamos en el mero centro de América. Sí, tenemos por todos lados. Yo he viajado mucho alrededor del mundo, he tenido esa bendición y he visto la belleza que nosotros tenemos, no podemos envidiarla. Totalmente. Entonces yo creo que si dejamos la corrupción a un lado, eliminamos la corrupción primeramente, que Salvador lo va a lograr, e implementamos buenos profesionales en los campos que tienen que tomar decisiones como la salud, educación, en la seguridad, lo vamos a lograr. Buenísimo. Yo tengo esperanza. Buenísimo. Una pregunta más acerca tuya, a título personal. ¿Trabajas para el gobierno? No. ¿Has trabajado para el gobierno? Sí, trabajé una vez hace mucho tiempo y no fue por política, te voy a contar. Nunca había trabajado en el gobierno en toda mi vida. Yo siempre he trabajado en la empresa privada, he trabajado para organizaciones internacionales también, trabajé para la Universidad de Florida. Y una vez a mí me llaman de Loavi y me dicen que están buscando un especialista en comunicación. Okay. Y como yo soy licenciado en comunicación y publicidad, entonces yo llevé mi currículum. Me presenté como cualquier ciudadano, llevé mi currículum, el director lo revisó, vio que cumplía con las características y me dijo, vamos a estar aquí. Pero no por una coyuntura política. No, fíjate que nunca. Ya. Increíble, porque yo he trabajado mucho para la política y nunca he tenido una oportunidad política y realmente no me ha interesado eso porque me ha gustado más trabajar para el sector privado y como yo como publicista hubo un tiempo en el que puse una oficina de publicidad también, entonces nunca me llamó la atención. Pero sí fue una bonita experiencia, fíjate realmente. Mira, sí, qué súper, qué sí. súper. Ok, y bueno, hablando un poquito del pasado, Sí. ¿verdad? Vos fuiste precandidato del Partido Nacional para diputado, siempre Francisco Siempre Morazán. del Partido Nacional. Seguramente cuando estabas Partido Nacional votabas nacionalista. Es correcto. Y te tocó votar por Juan Orlando Hernández, Es correcto. definitivamente. Es ¿Votaste correcto. en el 2012 por Juan Orlando? Sí, voté. ¿Votaste Sí, voté. en el 2017 por Juan Orlando? Sí, voté. Ok. Sí. ¿Qué le diría Bernardo Anariba en el 2025 a Bernardo Anariba, que todavía pertenecía al Partido Nacional? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué mensaje le diría si pudiera? Yo le diría a mi yo de hace varios años es seguir trabajando fuerte y convencer a tu familia que no vaya a votar por el Partido Nacional, anda a votar por Salvador Narrala. Eso le hubiera dicho. Le hubiera dicho vayan a votar en el PAC y les hubiera dicho vayan a votar en el PSH. Que como te digo, sí se lo dije a mi papá una vez. Sí. Démosle una ¿Lo oportunidad. consideraste? Lo consideré. Pero no lo hiciste. No, porque él se me puso de mirada y dije, bueno, pero lo traté de convencer a mi papá, ¿ok? De que le diéramos una oportunidad.
¿qué perdés? Tenés muchos candidatos que no cumplen los requisitos. Tenés partidos políticos que han sido corruptos y narcotraficantes. Claro. Entonces, dale la oportunidad a Limpio, que lo conoces de toda la vida. Claro, ¿Y claro. qué tal que te funcione? Sí, sí. No tenés nada que perder, nada más que te arregle este país. Claro, Así de simple. Bernardo, mira qué placer platicar No, con gracias, vos, gracias. hablar un poquito de tu experiencia y nada, te deseo la mejor de la suerte, Gracias, ¿verdad? gracias. Ya sea en tu trabajo y también a nivel político. Gracias. Y no, gracias por atender esta No, gracias, invitación de gracias Cluster por la Podcast, un invitación. placer. No sé Un si tenés placerazo. palabras finales. Bueno, las únicas palabras que les podría decir, estamos a pocos días de las elecciones primarias, el 9 de marzo, y yo les vuelvo a mandar un mensaje a todos, sin importar si son liberales, nacionalistas, de libre, apolítico. Estas son unas elecciones internas. No se frenen de ir a votar a las urnas, al Partido Liberal, a Vamos Honduras por Salvador Narrala y toda su planilla de diputados y alcaldes a nivel nacional, y verán que va a existir un cambio que va a afectar a ustedes, a sus familias y el futuro de este país. Y a ustedes que nos acompañan en su casa, gracias por estar en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Por favor, coméntenos, suscríbanse si no se han suscrito y regresen a ver un episodio más como este. Nos vemos hasta la próxima.